Buenos días amigos, estamos en una nueva tertulia del Otro Ecuador. En esta ocasión vamos a tratar sobre nuestra ciudad, Quito. La hemos titulado Quito, crisis y oportunidades de una ciudad en el abandono. Hemos reunido al grupo en esta ocasión en un lugar muy especial, en la casa de Benalcázar, en el espacio que nos acompaña, ustedes pueden ver de fondo. No porque la casa haya sido de Sebastián de Benalcázar, la casa no perteneció a Sebastián de Benalcázar. En la división de solares original, esta casa se la designó para uno de los conquistadores, Pedro de Puelles, al igual que Solar, un contiguo vecino, que esa casa efectivamente la adquirió Benalcázar posteriormente. Pero la importancia de este edificio es porque aquí en la década de 1550 se le designó a esta casa, a estos muros originales, los que dan a las calles Olmedo y Benalcázar hasta el día de hoy, del siglo XVI, como la sede, como el primer edificio de la institución del municipio, del Cabildo de Quito. Entonces, esta fue la primera sede del municipio de Quito, de San Francisco de Quito. En este lugar simbólico vamos a dar inicio a esta tertulia esta vez. Estamos con un grupo, como pueden ver, más grande, cada vez la gente está más interesada en nuestro mensaje. Les agradecemos a todos los que nos ven en nuestro canal. Les invitamos a que den me gusta en los videos, sigan el canal y difundan los videos entre todos sus contactos posibles para que este mensaje llegue a toda la gente que tiene que llegar. La identidad de Quito ha sido completamente desvirtuada en nuestras últimas décadas. O sea, desde el proceso de la independencia en sí, pero en particular ya en la etapa republicana, lamentablemente en estas últimas 3-4 décadas de forma abrupta y virulenta. Vemos que ya no hay un concepto de quiteñidad, ya no hay esa idea de lo que era el orgullo que sentía este país, de una ciudad especial, distinta, cargada de un acervo cultural único, cultural y político único en el país y la región. Hoy en día quiteño ya no es sinónimo de orgullo ni de honor, sino más bien se ha vuelto hasta inclusive una palabra que no identifica a la gente que habita en este espacio. Sin identidad no puede haber ningún tipo de respeto y vínculo al espacio donde se habita. La identidad es lo que te da la legitimación propia como individuo para que seas capaz de sentirte que perteneces al espacio. O sea, hablemos en palabras simples. Yo estoy en un espacio en que no me identifico, entonces ¿qué me da o qué me importa? Me da lo mismo botar basura en la calle o poner un graffiti en las paredes o manejar como un animal, o después ya otros niveles, si tengo la oportunidad de estar en un cargo municipal o de gobierno, robar, porque total no es la gente con la que vivo y el espacio con el que vivo me da lo mismo. La corrupción no es mi problema, ni los crímenes ni la delincuencia es mi problema. Yo vivo mi mundo independiente, ajeno a la realidad. Y eso no es así. La verdad es que nosotros somos insertos en una sociedad, somos insertos en un espacio, en una historia, en un tiempo. El individuo y la comunidad no se explica sin la historia ni en el medio en el que viven. Es impensable, eso jamás ha existido. O sea, solamente un pensamiento enfermo podría creer que de la nada se han surgido las cosas. Todas las instituciones vigentes actualmente y nuestra historia son el resultado de un proceso específico, y eso es lo que queremos entender el día de hoy. Al respecto, Rafael, por ejemplo, el Estado moderno, ¿qué significó para esta involución? Claro. Bueno, el Estado moderno es en sí, se lo puede conceptualizar no solamente en lo que es el Ecuador, pero el Ecuador es el claro reflejo de lo que es el Estado moderno. Bueno, en sí es un monopolio de territorio. Entonces, como cualquier monopolio, el monopolio tiene la característica de aumentar los costos del bien o servicio que oferta, especialmente si este bien o servicio es de gran necesidad para la población, y minimizar la calidad del bien o servicio que presta. Entonces, el Estado moderno se justifica por la necesidad de la sociedad de dos servicios fundamentales, que es la mantención del orden y ofertar justicia, ejercer la justicia, la ley, para que pueda la sociedad operar, de una forma natural. Por supuesto, vemos que, ya hablamos en otros videos de cómo el Estado moderno se llega a tener vigencia, se llega a legitimizar gracias a un proceso denominado proceso democrático, que al final no es más que una cortina de humo para que grupos de poder económicos, lleguen al poder legislativo y controlen al Estado a través de sus leyes y a través de segundas personas, de políticos. Entonces esto se legitima, el Estado se legitima
¿Y cuáles son los servicios que presta? Nosotros, la semana pasada, es un ejemplo clarísimo de la calidad de servicios que tiene el Estado. Justamente estos dos servicios de prestar seguridad y digamos, de impartir la ley. O sea, servicios fundamentales que son la razón de existir del Estado. Porque esa es la justificación del Estado y esa es la calidad de los servicios que ha prestado al Estado. Esa es la calidad de los servicios que el Estado ecuatoriano presta. Ahora bien, está este dicho, ¿no? En economía, cuando uno quiere ir al grano, al meollo del asunto, es follow the money. Entonces, hay que seguir el dinero. ¿Quién, en la jerarquía moderna, en la jerarquía socioeconómica moderna, quién está en la jerarquía? ¿Quién es el pináculo de donde se ejerce el poder? Es el sistema financiero. Claro. El Estado es un organismo de opresión donde trabaja para el sistema financiero. En resumen, no hay ningún ente, digamos, como el Estado. El Estado es un monopolio de territorio. Es el que toma las últimas decisiones, es el que imparte la justicia incluso cuando el mismo Estado está inmerso en el conflicto. Entonces, bueno, ¿cómo opera el Estado a través de a quién realmente sirve? Entonces, follow the money. Históricamente, digamos, se fundan las instituciones de la banca. Históricamente hubo dos tipos de banca que, digamos, se formaron después de un proceso natural necesario. Estaba la banca de ahorro y préstamos y la banca de depósitos. La banca de ahorro y préstamos funciona, digamos, simplemente en la cual, digamos, el ahorrador va al banco, firma un contrato en el cual cede sus recursos por un periodo determinado de tiempo a cambio de una tasa de interés que se estipula en el contrato. Por otra parte, aquel que necesita de recursos para poder invertir se acerca al banco y obtiene esos recursos después de un proceso minucioso de análisis y a cambio de obtener estos recursos paga una tasa de interés al banco. Entonces el banco, el giro de negocio del banco de ahorro y préstamos original era simplemente el diferencial de estas dos tasas de interés. No inyectaba mayor, dinero a la economía. Lo que es el crédito que el banco entregaba, se podría decir, era un crédito commodity, es decir, riqueza real. El Estado, digamos, el banco no aumentaba el nivel de dinero en la economía. Por otro lado estaba el banco de depósitos. El banco de depósitos simplemente es el equivalente a una bodega, donde yo voy y guardo mis muebles por seguridad. Entonces, de hecho, nace con los joyeros porque por su giro de negocio tenían grandes cajas fuertes. Entonces ellos en ese caso, el depositante nunca entregaba, su derecho de propiedad sobre sus bienes, que eran sobre todo joyas y plata o oro. El banco simplemente ganaba de un fee estipulado podía ser mensual o de un periodo de tiempo determinado por cuidar de sus bienes. Entonces estos eran dos tipos de banca absolutamente naturales. Tras el advenimiento del Estado moderno, curiosamente, décadas después, surge un nuevo tipo de banca, que es una especie de confusión entre estas dos instituciones históricas, la banca de depósito fraccionario, que es la banca actual. Entonces, bueno, ¿cómo nace la banca de depósito fraccionario? Nace de la observación de que no todos, los depositantes iban a ver su dinero al mismo tiempo, y que siempre se mantenía una cierta cantidad de recursos de dinero acumulados en el banco. Entonces, a partir de esta observación, los banqueros tienen la brillante idea de ¿por qué no emitir un billete, un ticket adicional sobre un bien de otra persona y ganar intereses con eso? Entonces, este es el equivalente a decir, no sé, yo tengo una bodega y tengo unas sillas del señor Pérez, y hay una fiesta por ahí, entonces yo les alquilo las sillas y espero que me las devuelvan antes de que el señor Pérez venga por sus sillas. Están prestando recursos que no les pertenecen a ellos. El derecho de propiedad de ese bien no es del banco, es del depositante. Claro. Eso nace así, ¿no? Entonces, claro, ese sería el equivalente a prestar mesas que no son mías con la esperanza de que me las devuelvan antes de que el dueño verdadero venga por sus mesas. Eso genera dos tipos de conflictos gravísimos. Primero, se está ejerciendo dos títulos de propiedad sobre un mismo bien. Entonces, si vienen dos personas, por sus bienes, obviamente hay un conflicto ahí y una de ellas no va a ser satisfecha. Esas dos personas. Y si son 3, 4, 5, 10, como en el sistema bancario actual.
Eso es un problema. El segundo problema es que yo estoy inyectando una mayor cantidad de dinero a la economía. ¿Qué significa esto? Esto significa, digamos en términos simples, una redistribución de la riqueza dentro de la economía, porque la economía es un conjunto, es una ecuación, es una suma cero. Entonces, para que alguien gane, alguien tiene que perder. Lo que yo estoy haciendo es aumentando la cantidad de liquidez a la economía y estoy extrayendo recursos de una cierta cantidad de la población y entregándoles a otra. ¿A qué población y a quién estoy entregando el recurso? El banco emite el dinero, digamos un dinero ex nihil que sale de la nada, literalmente. Entonces, las personas que tienen acceso, digamos, inmediato al dinero son las que van a salir beneficiadas, porque obviamente si yo tengo aquí un bien y antes este bien valía un dólar, digamos, y ahora inyecto $5 más a la economía sin tener un respaldo, obviamente el mismo bien ya no va a valer $1, va a valer en un periodo de tiempo va a valer $5. Pero esto no es inmediato, esto es algo que toma su tiempo. En el transcurso de esta situación, lo que sucede es que al principio el que tiene acceso inmediato al dinero va a intercambiar ese dólar por ese bien, a costa del resto de la población que no ha tenido todavía acceso a ese dinero y cuyo salario y ingreso no ha aumentado aún. Entonces hay una redistribución que se hace de la riqueza real de toda la población hacia digamos, la institución financiera que está emitiendo estos billetes salidos de la nada y sus principales, digamos, socios económicos, es decir, las grandes empresas, corporaciones, etcétera, que incluso tienen vínculos no solo comerciales, sino sanguíneos en países como este. Entonces, esto se institucionaliza gracias al Estado. El Estado es el que institucionaliza esto a través del Banco Central y unilateralmente legaliza algo que en cualquier otro ámbito de la vida sería ilegal. O sea, yo no puedo alquilar cosas que no son mías y recibir un interés a cambio. Pero todos los estados modernos, en todas las repúblicas democráticas liberales, han legalizado el sistema de banca fraccionaria. Y bueno, esto tiene una serie de implicaciones a nivel sociológico en cuanto a la toma de las instituciones por estos grupos de poder. Entonces, en pocas, el Estado es de propiedad de un grupo de plutócratas que cambian y adaptan las leyes a su beneficio. Y esto, bueno, esto es en el sentido económico, ¿no? Esto es una razón económica, pero tienes otro tipo de situaciones, como por ejemplo, al ser un Estado, digamos un Estado moderno necesita ser centralizado. ¿Qué significa la centralización? En cuanto a las comunidades, las entidades comunitarias, necesitas destruir sus identidades, necesitas homogeneizar la población para poder ejercer tu centralización como Estado. Digamos, eso es en el punto de vista de la centralización en cuanto a la cuestión social. Tienes otras implicaciones también, como por ejemplo el alto grado de conflictos que puedes generar entre Estados, porque al ser un monopolio territorial, es un monopolio que se pelea por el territorio. Claro. Inclusive es importantísimo mencionar que la estructura misma jurídica del Estado moderno, que establece justamente un poder legislativo que tiene monopolio de creación, es decir, es el único ente que crea leyes, por ende no tiene que pelear con respecto a la validez y legitimidad de las leyes que emite con respecto a otros escenarios, digamos, del régimen interno que existían previamente a la constitución de los estados modernos. Así también el monopolio hace necesario solamente el intercambio con uno solo. Es más fácil negociar con un solo ente que negociar con varias entelequias que corresponderían a una unidad diferente. Entonces, al momento de que existe solo un solo Estado, una sola identidad con la cual negociar justamente estos términos de intercambio, se facilitan los términos del intercambio. Por eso es que las constituciones de Ecuador, las primeras, sobre todo hasta la de 1861, que hace una diferenciación y digamos que da lugar al nacimiento
del régimen interior desde el punto de vista de la constitución moderna, porque hay que recordar que los cabildos, las gobernaciones en el régimen imperial tenían autarquía, autonomía y alta capacidad de decisión. Perdón, tenían un régimen foral, esa es la palabra claro que hay que sí, es un pensar. régimen foral que viene del medioevo, que también se puede evidenciar, por ejemplo, en composiciones como el Sacro Imperio Romano-Germánico, Por supuesto. en el cual los principados tenían un alto grado de autonomía y al momento de realizar la elección del jerarca, el jerarca tenía otro tipo de atribuciones del emperador que estaban relacionadas con otro tipo de actividades más que del control interno. Aquí en Ecuador desaparecen las instituciones del régimen interior, desaparecen como en su grado de autonomía, se retoman para ciertos sectores, se retoman solamente para justamente cumplir los propósitos que faculten el ejercicio de este monopolio, mas no con esa autonomía política, esa autonomía económica que tenían antes del proceso independentista. A ver, al respecto, yo quiero hacer algunas declaraciones históricas para enmarcar el contexto para quienes nos están escuchando y no puedan tener el conocimiento histórico suficiente para entender lo que significó este proceso que están comentando Rafael y David. Primero hay que entender nuestra historia jurídica. ¿A qué corresponde? La historia jurídica de Castilla hasta 1822. La historia jurídica de los reinos indianos de América es la historia jurídica de los reinos castellanos, del reino de Castilla. ¿Qué dice el fuero medieval? Que era medieval. El fuero medieval de la Corona de Castilla, que es el fuero de la ley subsidiaria que se aplicó en relación a las leyes de Indias en América, que es la base de toda la legislación posterior. La corona, lo que hoy se diría el Estado, que eso yo también voy a aclarar, porque eso, la palabra Estado de por sí, lo que nosotros llamamos hoy en día Estado, es algo completamente moderno, es el Estado moderno, porque en la concepción clásica, el Estado más es lo que hoy en día un término adecuado es llamarlo una unidad política, para no confundir, porque hoy en día cuando lamentablemente decimos Estado, es del Estado moderno. Entonces yo prefiero llamarle unidad política. A la monarquía castellana, que después va a ser la monarquía española, le voy a decir la unidad política por esa razón. Entonces de esta unidad política, este Estado, la monarquía española, la corona castellana, tenía solamente 4 funciones directas, que es la de todo Estado tradicional y de todo Estado sano y orgánico de alguna manera. Era la justicia, la emisión de la moneda, y 2 cargas impositivas, solamente 2, en caso de guerra y para defensa de la corona. Punto, para de contar. Esas eran las funciones completas de la corona. El resto era el sistema foral, es decir, los distintos estamentos, las ciudades y los grupos internos tenían cada uno su legislación y funciones propias. En el caso de las ciudades castellanas, que son las ciudades castellanas son las ciudades de las Indias castellanas de América, no hay una diferenciación jurídica, es la misma legislación que se aplica tanto en la Castilla americana como en la Nueva Castilla, que ese es nuestro nombre original de este espacio. Nueva Castilla se acababa de hecho en los cerros de la Marca, en la mitad del mundo, en el escudo de Quito. Nuestro escudo tiene esos cerros donde acababa la gobernación de Francisco de Pizarro. Las ciudades tenían, por ejemplo, un fuero especial propio, libertades, lo que dicen las actas de cabildo, las libertades históricas y antiguas que hacen el reclamo, por ejemplo, en 1808 el Cabildo de Quito a las autoridades reales. ¿Qué son estas libertades? ¿Qué son estos fueros? Lo que ahora muchas veces se entiende que es la función de los estados centrales. Ahora que Rafael mencionó hace poco el tema de la seguridad, que es una de las principales funciones que el Estado moderno se atribuye, la justificación de la existencia, no era así en la unidad política de la monarquía española. En América, las ciudades tenían la obligación de dar la seguridad a sus ciudadanos, a sus vecinos. No era la monarquía. Existía la institución de la Santa Hermandad, en el caso de Quito, que decidía, el mismo cabildo designaba que era una especie de guardia civil, y de la misma ciudad salía la gente que brindaba la seguridad, la Santa Hermandad, que después evolucionando se puede ver como el origen de la policía moderna en el caso nuestro, pero emanaba como todas las instituciones españolas. Y con esto quiero cerrar para dar paso a los comentarios de los demás. La representación directa de los vecinos. El vecino es lo que hoy diríamos el ciudadano. El vecino es el que tenía que aparte es otra gran institución, la vecindad, en el caso de las ciudades castellanas, porque para ser activo políticamente o para tener derechos políticos no bastaba con haber nacido y vivir en un espacio, sino que tenías que comprobar ante la corona que habías estado por lo menos 5 años viviendo aquí en Quito o en cualquier ciudad, que tenías efectivamente, estabas asentado en la ciudad,
que tenías una actividad económica en el lugar, o sea, que estabas generando recursos y valores de alguna manera, y eso te daba, con esos, o sea, que tenías que trabajar, que tenías que estar aquí, no es que la vinculación, y que tenías obligaciones, porque para ser quiteño o para ser vecino de cualquier otra ciudad de la monarquía española, se le pedía que tú, antes que pedir derechos, tenías obligaciones. Por ejemplo, en estas obligaciones, si la Santa Hermandad te designaba a ti como miembro de su cuerpo, tenías que salir a hacer el sereno y a proteger a la ciudad tú como miembro de tu comunidad. Eso era algo orgánico y sano que existía. Era otro tipo de ordenamiento. Pero estas cosas, estos tipos de ejemplos son importantes darles para que la gente entienda lo que estamos hablando, para no hacerle algo tan abstracto en algunas veces. Y ya no solo en el tema seguridad, sino también en el tema judicial. Como tú sabes, David, que hemos hablado largamente contigo y lo saben quien ha estudiado el tema de los regímenes, las instituciones del antiguo régimen español, los cabildos del municipio eran instancias judiciales de primera instancia, valga la redundancia, o sea, eran jueces, o sea, eran juzgados de primera instancia. La justicia estaba en el poder local. Si había otro nivel de discusión judicial, de controversia judicial, se avanzaba al siguiente paso, que era la audiencia, y finalmente el último, el rey. Pero por lo general se resolvía aquí mismo. Y otra cosa que es muy importante notar, las ciudades legislaban. Las ciudades creaban legislación propia. La ciudad es una categoría jurídica especial. No es una cosa de decir qué bonito, no. Y muy noble, muy leal en el caso de las ciudades también es una categoría jurídica especial. Al respecto de eso, ya digamos para concretar, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos en contra del Estado? Porque es un ente opresor ilegítimo que se legitima a través de una ficción. Claro. En primer lugar, porque ejerce el poder ilegítimo de un grupo de grupos económicos que tienen un poder casi omnipotente al generar riqueza de la nada, al poder intercambiar nada por un bien real a través de la legitimación de las leyes del Estado. En segundo lugar. En tercer lugar, porque destruye completamente la identidad de las comunidades, porque necesita de un ente homogéneo al que dominar, totalmente atomizado. En pocas, digamos, se podría, y obviamente no los impuestos, aparte ya digamos que es el robo directo, porque de los impuestos, como dije, es un monopolio, de eso se maximiza el beneficio para los administradores del Estado y los servicios son pésimos, y no tenemos ni que hablar de eso. Muy bien, esas serían, digamos, las razones por que estamos en contra del Estado moderno. Yo quisiera un poco reconceptualizar todo esto que se ha venido hablando acá, pues simplemente para poner sustento teórico a esta discusión, tengamos presente que Aristóteles justamente pensaba la escena propia de la vida política en el campo de las ciudades. O sea, las ciudades como arena donde se discutía, donde los grupos sociales conformaban, elaboraban decisiones y tomaban esta idea de la polis. De hecho, la palabra política viene de la polis, es lo que se enseña pues, en todo curso básico de teoría o pensamiento político, ¿no? Dejando de lado a Aristóteles, también se ha hablado pues, de la evolución de lo que tiene que ver con las instituciones del antiguo régimen hispánico. Bueno, y al respecto hay un historiador del derecho indiano, Cabdo Ox, quien plantea justamente esto, ¿no? La posibilidad de que en el régimen jurídico hispánico los cabildos pues tenían la posibilidad de que los vecinos tomen y sean copartícipes en lo que se llama la toma de decisiones. Es decir, la mejor manera de resolver los problemas era pues precisamente que los mismos vecinos se empoderen de la cosa pública, y eso evita un tema de ahorro económico, que es el asunto de la burocracia, ¿no? Si bien había un aparato burocrático, pero el vecino tenía, o los vecinos, los estamentos, las comunidades indianas y las comunidades, los grupos estamentales tenían posibilidad de incidir en la toma de decisiones. Ahora, de acuerdo a la tipología de las ciudades que elaboró el gran sociólogo e historiador Max Weber, cabe ubicar a las ciudades del Imperio Hispánico como unas ciudades principescas, ciudades en las cuales, por supuesto, un grupo pues, de nobles, de aristócratas, tomaban las decisiones, consultaban con otros cabildos, había un juego de pesos y contrapesos, ¿no? Uno podía, si se sentía aludido por una decisión que tomó el cabildo, poder una merced o un amparo a otras autoridades, a los virreyes, o incluso podía esto ser elevado a la corona. Es decir, la idea de pesos y contrapesos que tanto se ha vendido con la
idea del Estado republicano moderno no nace ahí, ya existía funcionaba, Julio, en el antiguo porque en la régimen, ¿no? República no funciona. Claro. Y lo interesante es que la ciudad principesca, esta tipología, insisto, lo hace Max Weber no pensando en las ciudades hispánicas, lo hace pensando en las ciudades medievales italianas. Y en ese contexto él habla de cómo estas ciudades principescas controlaban determinados territorios, y justamente es muy parecido a lo que ocurrió acá, que se denominaba, pues, en el caso de Quito, Quito y sus cinco leguas, ¿no? Finalmente, quiero cerrar mi intervención ahorita con el tema de la conceptualización del Estado, ¿no? Se ha dicho que efectivamente es una asociación, Max Weber lo vuelve a decir, es una asociación de monopolio que legitima una violencia en un territorio determinado, ¿no? La teoría marxista después dirá que eso es una institución que ayuda al saqueo de unos ricos, como Rafael ya lo ha desarrollado, es decir, no se puede entender el capitalismo moderno sin la existencia de un Estado que legitime la acumulación y el expolio que significa, pues, un régimen capitalista. No es fortuito que la consolidación del capitalismo va de la mano justamente de la consolidación del Estado moderno, ¿no? Y finalmente, bueno, el politólogo argentino Guillermo Donner, que no falleció hace pocos años, plantea justamente 3 características del Estado: en su dimensión jurídica, en su dimensión simbólica, es decir, el Estado exige lealtad, crea símbolos, crea una nueva ritualidad, crea calendarios, crea una mitología exactamente, para que los súbditos, en este caso los ciudadanos, le generen lealtad. Y finalmente crea un aparato burocrático que está llamado a cumplir, pues, entiende, políticas públicas, pero sobre todo, lo más básico, si nos remitimos al enfoque liberal clásico de la política, la seguridad, y en una mínima medida la extracción de rentas mediante la imposición de un aparato tributario, ¿no? Esto está muy claramente presente en Adam Smith, quien habla que, pues, las funciones del Estado los plantea el asunto de la educación, la seguridad y un aparato que garantice, un aparato burocrático que extraiga rentas, es decir, impuestos. Es decir, he planteado estos temas como variables claves en los cuales se ve la fortaleza o debilidad de un Estado: capacidad de imposición, aparato de seguridad y un aparato burocrático que sea autónomo, es decir, alejado de una estructura patrimonial que responda a lealtades, a compadrazgos, algo que se ha dado muy difícil, porque las burocracias en otros estados en cierta medida sí son aparatos burocráticos profesionales, pero tampoco no lo son. Responden a lealtad, responden a cacicazgos, responden a clientelismo, responden a la gallada, y eso es patrimonialismo. De nuevo, Max Weber: el patrimonialismo es un tipo de dominación distinta al Estado moderno, que supone un Estado burocrático, legal, racional, que se fundamenta en un principio como la abstracción de la autoridad, la imposición de normas jerárquicas y la retribución de los funcionarios públicos mediante el sueldo, no mediante el botín. Pero a veces vemos muchos casos de corrupción en la que funcionarios públicos se enriquecen abusando de los bienes. Bueno, me alegra mucho que ya sacado eso a colación, porque ya, digamos, y con referentes históricos concretos, entre, digamos, esa excepcionalidad europea, porque existe una excepcionalidad europea en cuanto al desarrollo cultural, civilizatorio, tecnológico, filosófico, etc. De hecho, ya existe un acuerdo entre los historiadores de que una de las razones principales de esto es justamente que, bueno, hubo un tiempo en la historia de que habían cientos de unidades políticas en Europa. Europa era un clúster político, no era una unidad política comparadas con, por ejemplo, con civilizaciones como China o la misma Turquía, que, digamos, era un inmenso estado homogeneizante, porque esto permite, digamos, pequeños clústeres políticos, asociaciones de clústeres políticos permiten una serie de dinámicas en cuanto a lo económico, a lo social y a lo legal, que no se dan en un gran estado. Bueno, y los estados de hecho se consolidaron con mucha sangre, eso me olvidaba decir. Rafael cita el caso del Estado chino. El Estado chino, no tengo exacta la fecha de cuántos milenios atrás se consolida, pero es con una larguísima guerra de desgaste, sometiendo a 3 reinos existentes. Conceptualmente, el Estado también necesita someter 2 cosas: someter a lo local, principados, feudos, ciudades, reinos, en fin, y necesita la idea de crear una arena pública que reemplaza a lo privado. Esas son otras ideas. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto, claro, está Europa, es la Italia de las ciudades de Estado, la Italia del renacentista, la Italia que se peleaba por Miguel Ángel, por que venga acá Miguel Ángel o Da Vinci, porque eso también es bastante importante. Una de los pasos, digamos, al empoderamiento del individuo sobre
La masa es la localidad. Porque se da una serie de dinámicas que no se dan en una sociedad en las que reina un Estado centralizador. Por ejemplo, en el ámbito de recursos nomás. O sea, una población puede tener un sinnúmero de iniciativas, de ideas muy, digamos, eficientes, pero si no tiene los recursos, porque hay todos estos compadrazgos, estas condiciones, estas negociaciones que se tienen que hacer con el Estado central, no se dan nomás. Otra es la educación, que hoy en día, más que educación, son centros de adoctrinamiento. Entonces, si un Estado quiere educar a sus hijos de una forma particular, a su naturaleza, a su ser, porque la comunidad es una expresión del ser, de los individuos que la forman, el Estado no. El Estado es homogeneizante, el Estado es atomizante. Claro. Entonces, si tú quieres educar a tus hijos de cierta forma, no vas a poder, porque el Estado te impone otra cosa a la fuerza. El Estado es y lealtad. En eso, voy a citar a uno de los genios más grandes de la historia, a Wolfgang von Goethe, cuando justamente ya en los últimos años de su vida le preguntaban qué opinaba de la unificación de Alemania, cuál era la visión de Goethe. Entonces, y lo voy a citar textualmente, ¿no? Entonces, esto es lo que dijo Goethe. No temo que Alemania no se vaya a unir. Nuestras excelentes calles y futuros ferrocarriles harán lo suyo. Alemania está unida en su patriotismo y oposición a enemigos externos. Ella está unida porque el Thaler y el Groschen alemanes, que eran dos monedas de la época, tienen el mismo valor en todo el imperio. Y porque mi maleta puede atravesar los 36 estados sin ser abierta. Alemania está unida porque los documentos de viaje municipales de un residente de Weimar se aceptan en todas partes a la par de los pasaportes de los ciudadanos de sus poderosos vecinos extranjeros. Con respecto a los estados alemanes, ya no se habla de tierras nacionales y extranjeras. Además, Alemania está unida en las áreas de las unidades de pesos y medidas, comercio y migración y un centenar de cosas similares que no puedo ni quiero mencionar. Sin embargo, uno se equivoca si piensa que la unidad de Alemania debe expresarse en la forma de una gran ciudad capital y que esta gran ciudad podría beneficiar a las masas de la misma manera que podría beneficiar al desarrollo de algunos individuos sobresalientes. El Estado se ha comparado con un cuerpo vivo con muchas partes, y la capital de un Estado podría compararse con el corazón, que soporta la vida y el bienestar de sus partes cercanas y distantes. Si las partes, sin embargo, están muy lejos del corazón, el flujo de la vida se volverá cada vez más débil. Un pensativo francés, creo que fue Dupin, ha elaborado un mapa sobre el estado de la cultura de Francia, de la Francia de aquella época, que era otra cosa, ¿no? El cual muestra los más altos y más bajos niveles de ilustración de sus diversos departamentos, por colores más claros o más oscuros. Allí encontramos, especialmente en las provincias del sur, las más lejanas de la capital, algunos departamentos pintados completamente en negro, lo que indica que existe una completa oscuridad cultural. ¿Sería este el caso si la bella Francia tuviera 10 centros en lugar de uno solo? ¿Desde dónde se irradian luz y vida? Lo que hace grande a Alemania es su admirable cultura popular, que ha penetrado uniformemente en todas las partes del imperio. Y no son las muchas y diferentes residencias principescas de donde nace esta cultura, no son estas casas sus portadoras y curadoras. Simplemente supongamos que durante siglos solo las dos capitales de Viena y Berlín hubieran existido en Alemania, o incluso una sola. Luego me pregunto, ¿qué habría sucedido con la cultura alemana y la prosperidad generalizada que va de la mano con la cultura? Alemania tiene 20 universidades esparcidas por todo el imperio, más de 100 bibliotecas públicas y un número similar de colecciones de arte y museos naturales, debido a que cada príncipe buscó traer tal belleza y bienestar a sus dominios. La gimnasia, que es el gimnasio en alemán que trataron de implementar la educación griega clásica, la gimnasia, escuelas técnicas e industriales existen en abundancia. De hecho, casi no hay un pueblo alemán sin su propia escuela. ¿Es acaso esto posible en Francia? Además, mire el número de teatros alemanes que superan los 70 y que no pueden ser ignorados como portadores y promotores de una superior educación pública. La aparición de la música y la canción y su actuación en vivo no es en ningún lugar tan prevalentes como en Alemania, y eso también cuenta para algo. Luego piense en ciudades como Dresden, Múnich, Stuttgart, Kassel, Braunschweig, Hannover y otras similares. Piense en la energía que representan estas ciudades,
Piense en el efecto que tienen en las provincias vecinas y pregúntese si todo esto existiría si tales ciudades no hubieran sido las residencias de los príncipes durante mucho tiempo. Frankfurt, Bremen, Hamburg, Lübeck son grandes y brillantes y su impacto en la prosperidad de Alemania es incalculable. Sin embargo, seguirían siendo lo que son si perdieran su independencia y se incorporaran como ciudades provinciales de un gran estado alemán. Tengo razones para dudar de esto. Eso dijo Wolfgang von Goethe. A ver, yo quiero, antes de proseguir, al igual que hice en la tertulia anterior, dar una visión cronológica de los hechos que pasan y a partir de esa visión cronológica desarrollar todas las críticas posibles a lo que sucede actualmente en Quito y las soluciones que le podemos dar a las mismas. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es el lugar que se habita? Eso es algo que tenemos que entender, que nuestra tradición es la occidental europea y el concepto de ciudad que se entendió al menos hasta mediados del siglo XIX en lo que actualmente es Quito y en los territorios en general hispánicos era eso. ¿Qué es la ciudad y qué es la urbe? Hay una distinción clara entre estas dos cosas, porque hoy en día tendemos a asociar, en realidad son conceptos disociados. La ciudad es la asociación, nosotros, de las personas. No es el espacio urbano. Originalmente, por ejemplo, en la antigua Roma, los romanos solo se reunían para el culto y el rito religioso. Entonces, la ciudad eran todos. ¿Y se reunían en dónde? En la urbe, en el espacio físico, en estas paredes, en estas columnas. Esa es la definición fundamental del pensamiento indoeuropeo occidental que se mantuvo en todas las sociedades hasta la caída del antiguo régimen en Europa y las independencias en América, que es nuestra caída del antiguo régimen, aunque en América también es un poco complicado porque algunas instituciones del antiguo régimen permanecen hasta unas décadas más después de la independencia y finalmente desaparecen. Como igual en Europa fue igual, en España algunas permanecieron unas pocas décadas más hasta que igual finalmente desaparecieron hasta la imposición completa del Estado-Nación. Entonces hay una tradición de paridad entre las comunidades indoeuropeas que a través de los germanos llega, a través de los visigodos, a la península ibérica. Porque esta tradición, el concepto del cabildo es una institución germana, es un consejo germano. Tiene también el origen romano a través del concilium y demás, pero la categoría conceptográfica es distinta en este caso. ¿Por qué? Porque el cabildo propiamente, cuando se analizan las instituciones visigodas del fuero juzgo, y las instituciones municipales castellanas, las evidencias de su origen son indiscutibles. Es una reunión de hombres libres que deciden darse un destino común. Eso es la política, inclusive según el propio Aristóteles, el concepto clásico de política es eso. Entonces, el Cabildo de Quito, la ciudad de Quito se funda el 28 de agosto de 1534 en las orillas de la laguna de Cajabamba, en Colta, en lo que es actual cerca de la Sierra Bamba. La ciudad de Riobamba, ¿no? La institución del municipio, el Cabildo de Quito, se funda aquí a 20 pasos en la plaza de Benalcázar, donde está la estatua de Benalcázar, y el fundador de la institución del municipio es Sebastián de Benalcázar, no es Diego de Almagro, que esto hay que aclararlo para los ignorantes que dicen que Sebastián de Benalcázar no tuvo nada que ver con la fundación. Benalcázar funda el municipio, la institución del Cabildo de Quito, el 6 de diciembre de 1534. ¿Y qué es esa fundación? Es la asociación de hombres libres que deciden darse una vida y un destino común. Y esa asociación de hombres libres le llaman San Francisco de Quito. Y esa es la realidad política heredada de la tradición y del pensamiento y de la cultura cívica, política e indoeuropea que trasladada a América a través de Castilla es la realidad nuestra. Y lo interesante es que lo acopla inclusive y da esa institución a los pueblos indígenas. Entonces se crea el cabildo indígena que reproduce esas mismas instituciones. De hecho se crea un alcalde de indios que, y esto es lo inteligente, digamos, de las instituciones hispánicas, incorporan a la autoridad indígena, a los viejos cacicazgos, como primeros alcaldes de indios. De hecho, hasta principios del siglo XVII o mediados del siglo XVII eran, en buena medida, los alcaldes de indios los antiguos jefes de los caciques, pero posteriormente, claro, los cabildos de indios van a ir perdiendo peso y en lugar de caciques empiezan a adquirir figuras, otras personas que pasan a ser nombradas. Pero durante un primer momento, es importante reclamarlo, los caciques indígenas son incorporados, son incluidos en la estructura del cabildo, con esta figura del cabildo indígena, con todos los derechos, con todos los fueros. Y vale la pena esto aclararlo porque siempre se dice que hay este discurso, digamos, muy
crítico y muy lamentable y muy lloriqueos de la conquista, ¿no? Que es para nada. La institución que se funda es de esta, es la asociación de estos hombres libres que se denominan las ciudades, la gente. Aquí el Cabildo venía, era un parlamento pequeño, una asamblea pequeña, que hasta las leyes de Indias lo reconocen, y estos congresos, la palabra que utilizan las leyes de Indias es congresos. Esa es la palabra exacta que utilizan las leyes de Indias, no es ninguna otra. Los congresos de las ciudades se reunían para decidir su destino común e imponerse deberes como vecinos de ese espacio, de la urbe, porque la ciudad somos nosotros, no es del espacio urbano, eso hay que tener muy definido. Pasan estos 3 siglos que no vamos a analizar el régimen municipal porque sería demasiado, pero se vive en esta libertad que anteriormente a la conquista los pueblos de aquí, como mismo tú nos acabas de comentar, Julio, no habían vivido ni sentido, porque más bien bajo el incario sí había una especie de absolutismo, había más bien una imposición política desde arriba, jerárquica, más bien es más parecido a lo que podemos decir hoy en día un Estado. Y si había una fortaleza de los hispanos y en general de los pueblos europeos y de la tradición indoeuropea en general, de la tradición clásica indoeuropea occidental, es la ausencia de Estado. Es esto que tú dices, este clúster, estas comunidades naturales, ha sido la histórica fuerza de las poblaciones a lo largo de nuestra historia. Y eso de es hecho, resumidas. Digamos, si es que digamos, la Europa moderna, o sea, si ellos están viviendo del legado cultural, intelectual, incluso moral de sus antepasados, pero ya se les está acabó. acabando. Igual en Quito, a ver, en Quito, por ejemplo, ¿cuándo hay el mayor época de esplendor? Cuando viene desde lo privado, no desde lo público, desde lo privado, esta asociación y empieza a ver todo esto que surge, que hasta el día de hoy nos enorgullecemos del patrimonio cultural de la humanidad y demás, surge de esta ciudad, San Francisco de Quito, del municipio castellano, de la asociación de estos hombres libres, que después viene la república, viene la independencia y empieza a ver esta evolución. 2 puntos importantes aquí hay que entender. Había más libertad política y mayor representación, lo que se llama la libertad política colectiva, antes de la independencia, a través de los municipios, a través de los cabildos. Y que se le da además al indio esa representación y esa libertad política que no gozaba antes de la independencia. ¿Qué significa la independencia y la república? Este retroceso en libertades, en representación política y en identidad. Entonces viene la república, ¿y qué significa la república y la independencia? Significa que empieza a surgir este Estado, que el Estado ecuatoriano también es un proceso, no es que el 1830 ya estuvo el Estado, no, o 1835, ni siquiera en 1869 con García Moreno. De hecho, ahora con Correa pienso que el Estado ecuatoriano finalmente ha logrado establecerse por completo, es un proceso de 200 años. Pero viene el Estado, elimina los cuerpos intermedios, entre ellos el municipio, los estamentos, la nobleza, y les quita. ¿Qué significa esto para las ciudades? No solo que perdemos autonomía, autoridad y representación política desde la comunidad, desde lo real, sino que además en los hechos económicos también es un retroceso, porque la ciudad tenía una autonomía económica con los ejidos, que le permitía autosustentarse y que evitaba que hubiera influencias, que las había, siempre hay influencias económicas en la historia, pero que evitaba que hubiera influencias plutocráticas y que evitaba sobre todo la dependencia de lo político, de lo económico, que eso es algo muy importante. Exactamente, y con lo que quiero acabar, que eso, la diferencia entre el vecino y el ciudadano. El vecino estaba afincado en el espacio directo, o sea, no estabas abstraído. Quito era tu realidad. San Francisco de Quito es tu realidad. O sea, tú vives aquí y eres parte real de esto. Participas activamente todos los días en lo que se llama esto. ¿Por qué? Porque tienes deberes. Reitero, que para ser quiteño, para ser vecino de Quito, ¿qué se pedía? No solo el tema esto de tener tiempo, sino que un tiempo en la ciudad y trabajar y generar recursos y demás, sino que en caso de necesidad la ciudad y la monarquía, tú tenías que alistar, conseguir armas e irte a la guerra. Entonces el deber máximo, tu vida estaba comprometida con tu ciudad. En cambio los ciudadanos de hoy en día son derechos. Como decía, para terminar la cronología del proceso de involución en este régimen también en el municipal, la república finalmente le quita ese cuerpo intermedio de representación natural y autonomía política y hace que pasemos de ser vecinos con deberes a ciudadanos con derechos. Entonces la gente, en vez de sentirse comprometida con el medio, empezó a
entender al Estado nacional como una entidad que tiene que darle cosas por el mero hecho de haber nacido en un territorio. Entonces se le pide al Estado que te den educación, que te den salud, que te den vivienda, que te den todo, cuando en realidad el Estado, la función debería ser limitada, ¿no? Limitada a lo que es la unidad política tradicional. Y todo eso llevó después a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente ya no se ve en esa obligación de decir, yo como quiteño voy a dejar que pasen estas cosas o no. Entonces me tiene que resolver la seguridad del Estado central. Cambia en una representación, si ahorita le preguntamos en una representación natural, orgánica, de una comunidad real, no sería así. Si ahorita a cualquier candidato a la alcaldía de Quito, que ya vamos a hablar de la política electoral actual, que eso también nos convoca este día para esta tertulia, le preguntamos, vea señor candidato a la alcaldía de Quito, ¿y usted qué propone sobre seguridad? El candidato te va a responder la respuesta legal, jurídica, legalista actual. ¿Sabe qué? Esa no es mi incumbencia, no es la competencia del municipio. El Estado central es el que brinda la seguridad y yo como municipio no me puedo meter en eso. Entonces, desde el punto de vista técnico-legal está bien, pero desde el punto de vista de la realidad de lo que estamos viviendo, de la representación política, es una barbaridad, porque ya no podemos seguir en esta pasividad de decir, esta constitución y esta ley, que aparte son constituciones y leyes y la misma institución de la república, ilegítimas y nefastas para todos nosotros, estarnos valiendo de ese régimen constitucional y legal para decir yo no voy a hacer nada y si te matan mañana es tu problema. Quisiera acotar una cuestión con lo relacionado a la legalidad y me voy a permitir revisar lo que señala el artículo 260 de la Constitución actual de la República, porque también es comodidad decir esto no es mi competencia y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque las competencias exclusivas del Estado ecuatoriano central, esto está en el artículo 260 de nuestra Constitución, y me voy a permitir mencionar lo siguiente, y que es muy importante mencionarlo porque muestra un ejercicio de comodidad de los candidatos que están a la alcaldía. Y aquí dice que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Estado central tiene competencia exclusiva sobre la defensa nacional, la protección interna y el orden público. ¿Qué quiere decir que sea concurrente? El régimen interior, el régimen descentralizado, también puede asumir estas competencias. Y hay que decirle al Estado central, vean señor Estado central, su policía está funcionando de una manera que no está articulada a las necesidades de la ciudad. Tenemos que tomar atribuciones para organizar, planificar la política de seguridad de la ciudad. Y la Constitución lo faculta. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización establece cuáles son los procedimientos para coger la competencia. Si cogemos aeropuertos, porque el aeropuerto es una competencia del gobierno central que está asumida por la municipalidad. Y claro, es rentable y todo lo que ustedes quieran, pero la competencia de seguridad también es posible asumirla por parte de la municipalidad. Entonces aquí hay también mucha comodidad, mucho de decir, solo voy a ir hasta donde creo que me dejan las sábanas, cuando la evidencia normativa es que las sábanas te permiten adoptar muchas mayores facultades y que deben ir relacionadas con la realidad cercana, porque básicamente esa es la necesidad de que justamente se recupere lo que se ha perdido en el transcurso de los siglos y que apenas desde la segunda mitad del siglo XX ha empezado a recuperarse con los movimientos municipalistas. Hay que recordar, Ecuador desde los años 40 del siglo XX recién elegimos por los propios ciudadanos o vecinos de la ciudad, se escoge el alcalde de la ciudad en el Ecuador apenas desde 1940. Apenas desde el año 93-94 que se crea el Distrito Metropolitano de Quito, ya en nuestra realidad local, se adopta un sistema de ir asumiendo competencias, de ir asumiendo justamente los destinos de la ciudad, en virtud de que la misma situación de capitalidad nos ha hecho, y de asumir el peso del Estado ecuatoriano, valga la pena mencionarlo, ha hecho que la ciudad de Quito también descuide de mirar para adentro. Y por eso es que tenemos una ciudad que en este momento clama a gritos una gestión que reencauce los fueros de esta ciudad. Tenemos problemas en absolutamente todos los aspectos
que se relacionan con la vida cotidiana de la ciudad, y simplemente el hecho de ser capital, entre otros factores, sobre todo la desidia y la pésima gestión de 18 años de alcaldías que han sido... Y la ausencia de élites locales, porque no hay élites locales. Así es. Porque, bueno, esa es una consecuencia también, ¿no?, del Estado. Claro, también. Porque lo que se genera, digamos, en el Estado moderno es una pseudoélite que, digamos, la élite natural, la élite es élite porque la naturaleza le otorga una serie de características que son muy necesarias para la sociedad y que por ende son reconocidas por toda, digamos, la comunidad porque le sirve, porque gracias a esas características pueden arreglar problemas, pueden plantear soluciones y mejorar su situación digamos, de una forma evolutiva. Lo que genera el Estado moderno es una pseudo-élite rentista que no llega, que digamos es élite por accidente, que se enriquece de forma antinatural gracias a los beneficios que le brinda el Estado, porque digamos no es que llegue a acumular o a tener la posición que llega a tener en la sociedad por sus características intrínsecas, sino por las leyes que tienen, digamos, en su beneficio que les da el Estado. Entonces, eso por un lado. Por otro, y por ende, digamos, la representación que se tiene no es más ni menos que digamos, de cualquier ente de la sociedad. Pero, sin embargo, son sus decisiones las que, digamos, el Estado va a obedecer. A ver, hay que partir, Juan Diego, tú me decías, ¿cuáles son las preocupaciones actuales que tienen los ecuatorianos y los quiteños? Las grandes preocupaciones. Bueno, de lo que se ha revisado, incluso con encuestas que se han realizado a nivel de la población, al momento es evidente que la preocupación principal es la seguridad. Creo que todos estamos preocupados por eso. Luego de la seguridad viene también el tema de empleo. ¿Cómo puede ser el gobierno local también un generador, un ente distribuidor de esa riqueza que tienen estas ciudades? Y luego viene el tema de la contaminación. Dentro de la contaminación está el tránsito, la contaminación ambiental, la recolección de basura, como los grandes ejes de preocupación del quiteño, del que se siente quiteño, como decían, porque hay muchos nacidos o que viven acá que no se sienten quiteños. Pero aparte de que mencionemos eso, yo sí que quisiera subrayar lo que mencionaban acerca de la necesidad de retomar el gobierno local, porque tiene la particularidad de ser lo más cercano hacia la realidad que vive el ser humano. Está nuestra familia, luego están nuestros vecinos. El gobierno local me parece una estructura extraordinaria. Si regresamos hacia la etimología anglosajona, ¿cómo se traduce la vecindad sino con neighborhood? Una fraternidad de los cercanos, fíjense, ¿no? Esa es la vecindad, y la ecuatorianidad y la quiteñidad han perdido la sensación de vecindad. Ya al vecino no se lo quiere, No se lo conoce. apesta. Ni le sabes quién es. Ni sabes quién es, no se lo conoce, te cae mal porque te hace bulla arriba, te hace bulla abajo, saca y hace que se defequen sus mascotas frente a tu casa. Claro. Entonces, dado esta desestructuración de la sociedad, también el criterio de vecindad se ha perdido y es algo que se debe recuperar para que se fortalezca el criterio de gobierno local. Había, por ejemplo, hablando ya más coloquialmente, antes habían los barrios y los barrios eran pequeñas comunidades. Por ejemplo, en Quito, cuando a mí me tocó, pero más lo que escuchaban mis padres y mis abuelos, pues tú te conocías con absolutamente todos, en todas partes, desde el vecino de la tienda hasta las cajeras de los bancos y tantas cosas. O sea, vivías otro tipo de vecindad justamente que hoy en día se ha perdido, y eso también es parte del trabajo que se debe hacer ya desde lo individual, porque eso no depende ni de leyes ni de instituciones, sino de las personas, ¿no? Y yo creo que el gobierno local también puede influenciar un poco en el desarrollo de esta vecindad. Hay todavía ciudades dentro de la hispanidad que tienen el certificado de vecindad. Y me acuerdo haciendo unos trámites en Mérida, la ciudad natal de mi padre, Mérida, Yucatán, en México, me pedían certificado de vecindad, y te pueden dar certificado de vecindad solo si has vivido 5 años, como era la ley antigua, y los vecinos tienen que garantizarte que eres una persona decente. Muy bien. Un certificado interesante. Y los vecinos, eso es lo bueno, desde ahí mismo, no es que te dan un papel de... ¿Será coincidencia o no de que Mérida es de las ciudades más seguras de México? ¿De las más organizadas, de las más eficientes? No sabemos. Es así, las ciudades que tienen mejores índices de seguridad
en Ecuador justamente son ciudades en las que existe justamente este sentido de pertinencia, de vecindad. Por ejemplo, esto ocurre en Loja. En Loja es una ciudad mediana, o sea, no es una ciudad de pocos miles de habitantes, es una ciudad que tiene unos 200.000 habitantes en estos tiempos, pero cómo se ha estructurado el tejido social de conocerse y de ubicarse hace que justamente sea una de las ciudades más tranquilas del país. Además hay otra cuestión que yo creo que es importante señalar, ya ir aterrizando en Quito, porque justamente estamos a puertas de un proceso electoral que lamentablemente hasta la fecha, bueno, no ha iniciado oficialmente la campaña, pero yo creo que no existe desde la respuesta de quienes están de posibles candidatos, representantes de este proceso eleccionario, las cosas claras respecto de cómo justamente recuperar esta identidad quiteña que se ha ido perdiendo en el transcurso, sobre todo yo sigo acentuando en estas últimas 2 décadas, que es, digamos, que también el proceso nacional ha llevado a la ciudad a asumir justamente este proceso de capitalidad y como capitalidad cargar con el peso del Estado ecuatoriano. Se ha sangrado mucho. Perdón, Y que le ha sangrado justamente a la visión interna y propia de la ciudad. Yo te quiero preguntar a eso, David, o sea, ¿cuál es la respuesta con los instrumentos jurídicos legales actuales que puede tener la ciudad? Hablemos ya del distrito metropolitano. Sobre ¿Qué vamos a hacer para estas cosas? Seguridad, empleo y contaminación. Problemas de tránsito. Partiendo de la realidad de los hechos, que la realidad de los hechos es madre de todas las cosas, vamos a la realidad jurídica. ¿Qué hacemos? Bueno, en la realidad jurídica... ¿Qué podemos hacer como quiteños para organizarnos y dar el paso adelante? En primer lugar, nosotros como en la Constitución y también por la ley del Distrito Metropolitano y el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, nosotros somos un distrito metropolitano patojo. ¿Por qué? Porque tenemos ley de creación, más sin embargo, no tenemos el otro instrumento fundamental que es el Estatuto Autónomo de la Ciudad. El Estatuto Autónomo de la Ciudad es el documento por el cual nosotros nos constituiremos verdaderamente como un distrito metropolitano. A través de este estatuto, la ciudad debería exigir del gobierno central los recursos y las competencias respecto de algunos temas que están reservados al Estado central. Por ejemplo, el tema de la planificación y la gestión de la seguridad. Tal vez si la realidad no nos permite tener un cuerpo de policía, o eso se podría lograr a futuro, tener un cuerpo de policía propio, de quiteños para quiteños, que conozcan los barrios, que se organicen, empleando la infraestructura que existe, porque si tú tienes una unidad de policía comunitaria, muy bonita en la Mariscal y todo, pero los policías que están ahí asignados son de cualquier otro lugar del país, ese policía no va a tener idea, no va a tener idea de cómo ejercer su propio trabajo. Lo que debe pasar a la gestión del municipio, del gobierno local, es justamente esa planificación de poder distribuir los cuerpos de policía, si bien puede seguir con la gestión del Ministerio del Interior y todo eso, pero desde el punto de vista de la planificación, coadyuvar en este tema. Coadyuvar en el sentido de que pueda establecerse una organización de seguridad dentro de la ciudad, desde la ciudad. Entonces, ¿cómo se hace esto? Desde el Estatuto Autonómico se debe reclamar esa potestad. También hay el tema productivo, se habló del empleo. El mismo código, la misma Constitución establece que las políticas productivas son para los gobiernos, en este caso autónomos regionales, de los cuales también son las atribuciones de los distritos metropolitanos, así como también de los gobiernos municipales. Entonces, si se toma una política productiva, si bien puede ser en complementariedad con la política nacional, pasas más allá de tener una entidad como, ¿cómo se llama esto? Al que era el Conquito, que lo que hace ahora es 4 talleres de capacitación y bien gracias, es como duplicar las capacidades del CECAP. Es justamente ver esto que le llaman estos conceptos de la resiliencia, de buscar autarquías, y es justamente de analizando la composición social, económica de la ciudad, establecer cuáles son las actividades productivas a las cuales se puede dedicar la ciudad. Tenemos una realidad clara y hay el retiro de la burocracia, se están eliminando puestos de trabajo del sector público, que son los que, digamos, sostienen el lado de capitalidad de la ciudad.
hay que encontrar actividades productivas justamente para toda esa cantidad de personas que van a salir de trabajar. De hecho, Quito ya es la ciudad que tiene mayor índice de desempleo del país. Pero algo que yo quiero aportar desde mi aspecto, porque también he trabajado como guía de turismo histórico. Quito está sentado, hablando ya en términos económicos, es un mendigo sobre una mina de oro. Yo estuve en el Cusco y es bueno hacer estas comparativas con otras ciudades, como hablamos con Mérida en el caso de la vecindad y en este caso con el Cusco, en el caso económico turístico. En el Cusco hace unos 2 años, la última vez. El Cusco tiene una pésima infraestructura. El aeropuerto es de hace 60 años, no sé. Las carreteras, yo fui en avión desde Lima, porque me decían que si me iba en bus, iba 24 horas y no me garantizaban que llegue al Cusco, porque el bus caía en el vivo, ¿no? Entonces, las carreteras, imagínate cómo son. Si de Cusco al Machu Picchu quieres, o sea, la infraestructura alrededor de la ciudad, carreteras y demás, desde última, quieres movilizarte, no hay un monopolio de los trenes para llegar a Machu Picchu, y encima te cobran una entrada única por todo, como hacen los parques de diversiones en Estados Unidos. O sea, tú quieres visitar no puedes visitar por partes, digamos, los sitios arqueológicos e históricos del Cusco, sino que hay una entrada única, que eso se lleva el gobierno local del Cusco. ¿Qué hacen con esa plata? No sé, porque en la ciudad no se ve. Y fuera de la parte histórica es una ciudad bien pobre, que da pena. O sea, en la parte histórica es una cosa que sí te llama la atención, porque ahí te das cuenta de lo que eran los incas, ahí te sientes inca, de hecho. Y dices qué maravilloso, pero ya hablando de la realidad actual del Cusco, es penoso, porque esa gente recibe 10 millones de personas todos los años, y los 10 millones de personas no solo gastan en hoteles, y en pasajes aéreos, y en buses, y en todo lo que significa el turismo, sino que compran esta entrada única, que yo no he hecho el cálculo, pero que es un montón de plata que reciben las autoridades locales del Cusco, y que no hacen absolutamente nada, seguramente por la corrupción endémica de nuestro continente. Pero haciendo la comparación con Quito tiene... Quito ya hablemos desde el punto de vista objetivo, tenemos una buena infraestructura. Hay un aeropuerto de primera, servicios básicos, hay buena hotelería, hay unos accesos increíbles a la ciudad, y Quito tiene 200,000 visitantes al año. ¿Por qué? Porque hemos tenido unas alcaldías de aperro que no les interesa promocionar lo que tenemos, cuando esa podría ser una industria real y una solución real a nuestro problema económico. Yo estuve en España igual ya van a ser 2 años, y me preguntaban cuando volví de España en este último viaje, oye, ¿qué es lo que más te llamó la atención de España? Y yo decía, Quito. Lo que más me llamó la atención de España hasta ahora es Quito, porque cuando tú comparas la monumentalidad y la estructura, lo que significa, lo que dice nuestro himno de la ciudad, o ciudad española en el Ande, no es algo figurado, es algo real. Y vender ese producto, porque en América del Sur ya no hay estas ciudades españolas. ¿Por qué? Porque demolieron en Lima, en Bogotá. Entonces vemos estos casos comparativos, como ya dije, con el Cusco y otras ciudades, y el potencial turístico es enorme. Tú vas a Bogotá, tienen 2 cuadras de la Candelaria que te presentan como el pasado colonial, entre comillas, de español. En Lima también botaron casi todo el piso. Hay 3 o 4 cosas que Quito tiene mucho mejor, que de hecho los limeños cuando vienen a Quito se quedan impresionados con lo que es Quito, no porque Lima no haya tenido, pero lamentablemente demolieron todo. Y yo conozco toda Sudamérica excepto Venezuela, y no hay una ciudad que se compare al nivel artístico, cultural e histórico con Quito, y como capital más todavía. Una misión italiana en 1922 le dijo que era la Florencia de América. Ese título era la Florencia de América, o sea, ese nivel, la comparación, ¿no? Y no explotamos eso económicamente porque tenemos autoridades indolentes, porque los alcaldes y las administraciones de turismo de las distintas alcaldías les importa nada eso. Tú llegas a un aeropuerto en México, llegas al aeropuerto en Nueva York, llegas al aeropuerto en Madrid, y visite Perú, visite Buenos Aires, visite Costa Rica. Del Ecuador y de Quito no ves nada nunca en ningún lado. Entonces, ¿cómo puede ser posible que estemos aquí dejando pasar que en teoría en las cifras oficiales que maneja Quito Turismo te dicen que Quito tiene 2 millones de visitantes al año? Mentira. 200,000 son los reales, porque 2 millones son entre la gente que viene de paso para las Galápagos y toda la ola migratoria que tenemos, que también se registra como visitante. Es que también un daño terrible que le ha hecho a la ciudad es el hecho de que las autoridades, los alcaldes, es un mal endémico de muchas décadas en el país, se volvieron paternalistas, es decir, poca capacidad de iniciativa de promover sus tesoros, sus potencialidades, bien sea ecológicas, gastronómicas o patrimoniales. Y esperan que papá, Estados centrales, esté resolviendo todo. O sea, esa actitud es de última. Y acá en Quito mismo, lamentablemente la gente que ha manejado turismo, hay que decir, es
una argolla, una mafia complotada con Así es. 3 o 4 empresas turísticas. Metropolitan Touring, cito un caso clarísimo, que monopolizan todo el asunto turístico. Entonces no permiten tampoco que se potencialice o que se generen nuevos canales de comercialización, nuevos productos turísticos, porque hay un complot entre estas autoridades locales es decir, quienes manejan Quito Turismo han sido directa o indirectamente gente muy vinculada a grupos de poder que han monopolizado para mal el asunto turístico en Quito. Porque controlan el Estado. Así Y es. es justamente lo que nosotros estamos proponiendo, digamos, dar la contra eso mediante un ordenamiento orgánico, donde las leyes surgen de la sinergia natural de los agentes de la sociedad. Entonces, hay leyes que habría que revisar, hay organizaciones que tienen que ya tener una posición jurídica reconocida. Entonces, justamente es lo que estamos proponiendo, ¿no? Un organismo comunidad donde la gente se siente identificada con la ciudad, donde no, digamos, busque llegar a la alcaldía como un trampolín a otras posiciones parasitarias en el gobierno. De hecho, el hecho de que tengamos 18 alcaldes quiere decir, primero, la 18 candidatos. Quiere decir la fragmentación de partidos que hay en este país. Primera cosa, error del Código de la Democracia. Segunda cosa, te refleja el nivel de podredumbre, de ambición, de utilizar lo público para beneficio de... Ni siquiera vemos partidos, son simplemente estructuras electoreras del momento que no sirven para nada más, punto. Es impresionante como izquierda, centro y derecha tienes 5 o 6 candidatos por cada tendencia política, por favor. O sea, es un insulto a la ciudad, a la decencia. Y si podríamos decir tendencia 18 política, candidatos, porque ni siquiera 18, ideología. cuando debería haber máximo 5. Aunque parece un proceso global que se está dando a nivel mundial de fraccionamiento político, o sea, los bipartidismos están en crisis, y había una situación interesante, la crisis del Estado clásico que se ha estado hablando, y nos estaríamos polarizando, algo que yo tengo una esperanza hacia lo local y lo comunitario, que veo un futuro no tan gris en ese sentido, y hacia las entidades supranacionales. Es que exactamente eso es lo que tratamos. Justamente eso, con eso vamos a cerrar la charla, pero tú, Juan Diego, querías decir algo. Bueno, lo que habían mencionado también los contertulios. Qué vergüenza da que las personas que tengamos que elegir, tengamos un menú tan de bajo nivel. Porque entre todos los candidatos no hacen uno y ni siquiera se ponen la camiseta de Quito. Así es. Se ponen la camiseta de sus propios intereses porque se ha llegado a la mala costumbre de utilizar las alcaldías y los gobiernos locales como trampolín, como mencionaba Rafael, para candidatizarse de asambleístas, de presidentes o para el negociado de siempre. Gatillando alguna obra Concejales. fundamental. Algún elefante blanco, porque ni siquiera consideremos obras fundamentales. Mire, tenemos el caso del bendito metro, el tubo que nos han mandado por debajo de Quito, que van a decir que retrógrado, ¿cómo está en contra del metro? No estoy en contra del metro, estoy en contra de la forma en la que se lo conceptualizó, mal diseñó, y el negociado que está por debajo. El presupuesto municipal que se destina a esta obra, ¿no? Por supuesto, porque Una serie han quebrado las arcas municipales el bendito proyecto del metro. Y además en este cabildo, en el último, un consejo corrupto como ningún otro, que tenemos unos concejales que están o cayeron hasta presos o están con grillete electrónico para que no se escape. ¿Cuándo se ha visto eso en Quito? Lo que pasa es que hasta como quiteños es un insulto. Una vergüenza. Que siempre como la ciudad de Quito tenía fama de honrada. Y ahora estamos con concejales que tienen que tener un grillete electrónico para que no se huyan. Es el proceso lógico que se da de un ordenamiento antinatural. O sea, como dije antes, esto es un monopolio. Claro. Entonces, vos como administrador vas a minimizar costos, obras de porquería, y maximizar ganancias. A través de negociados, de Ahora, robos también descarados. también las Entonces, hay administraciones- que cambiar las leyes, las leyes de juego. Eso es lo que hay que También cambiar. las administraciones Hay que zonales han plantear fallado. otro ordenamiento político, un ordenamiento político comunitario, orgánico, donde los líderes sean líderes de verdad, donde lleguen a posiciones de poder por sus características innatas. Es que en esto Y entonces también Y- el Estado tiene que perder el poder en eso. Por ejemplo, tenemos el ejemplo en desastres naturales, como pasó en Japón. Por ejemplo, con un terremoto tan fuerte que hay ahí, cada gobierno central se hace cargo de su lugar. Aquí cuando hubo el terremoto, Gobierno se local. esperaba que el Estado se haga cargo de todo. O sea, no había una gestión resiliente para abarcar eso. Y todo esto se da también porque se entiende el país
y cada, desde lo macro a lo micro, como algo multicultural, no como algo intercultural. Si se aceptaran cada cultura de cada lugar, por ejemplo en Quito, ¿quiénes viven en Quito? ¿Qué porcentaje de aquí son quiteños? ¿Qué porcentaje son de provincia? ¿Y qué porcentaje son migrantes? Las Y no leyes solo tendrían que migrantes. abarcar a todo. Sí, claro, perdón. Claro, es que sí, un problema en esto muy, muy certero que han pecado las últimas administraciones municipales es la capacidad de prospectiva, es decir, la capacidad de mirar en el largo plazo. Por eso aparecen el clientelismo y aparecen las soluciones parche. Como no prevén el crecimiento de la ciudad, entonces hagamos aquí obritas de último momento. Como no prevén el problema humano del desempleo, en consecuencia no prevén qué cosa, la proliferación del taxismo informal. En consecuencia, este momento todas las últimas alcaldías prácticamente han puesto la tierra debajo de la alfombra y no han asumido el toro por los cachos. Es decir, nadie ha querido asumir el asunto. Gravísimo que significa la proliferación de más taxis y de más transporte popular. Entonces, si no se sabe plantear muy bien una solución a ese problema, y por el contrario, terminan cayendo redes de corrupción en el que todo el mundo hace lo que le da la gana. Es decir, vivimos una cultura que esa actitud de aprovecharse, de darse lo que le da la gana, que es que no salgo con lo que a mí me molesta, protesto. Las trabajadoras sexuales, porque les remueven, protestan. Los taxistas, lo mismo. Los grupos económicos en su mismo nivel, porque les desplazan de áreas que han sido patrimoniales, protestas. Es decir, vivimos una cultura en la que hay poco fruto, justamente la falta de empoderamiento, de cariño por la ciudad. Vivimos una actitud de querer hacer lo que nos da la gana. A ver, perdón, y aquí hay que aclarar las cosas. El tema, como en todo el devenir humano, es un tema de voluntad. En Quito no hay voluntad política de ningún grupo, de ninguna persona de querer hacer las cosas. Y no hay disciplina. Lo que hay es ganas de aprovecharse del público. Del momento. Entonces también es un tema de que no ha habido la persona necesaria que haga esto, porque tiene que venir alguien bien parado, bien puesto a los testículos, que venga y haga las cosas que tiene que hacer y enfrentarse al Estado central y enfrentarse a las mafias. Tenemos una mafia del transporte que hace y deshace lo que le da la gana. Que hay que agarrarle y mandarle un tanque del ejército por encima de los buses y te hacen un paro y que no me estén diciendo nada al respecto, porque estás violentando los derechos de todos los demás y me estás violentando la responsabilidad que tú tienes como medio público de transporte, en fin. Pero tiene que haber alguien que tenga esa voluntad de hacer las cosas, porque si no hay alguien, esto no se puede quedar en el discurso. Tiene que haber gente que diga, vamos a hacer esto y nos vamos a comprometer y vamos a llegar a la alcaldía y a las concejalías para hacer esto, para presionar y decir, basta, no puede ser, como yo dije en un post de Facebook hace un par de días, Quito es como Ciudad Gótica, pero sin Batman. Entonces estamos secuestrados por mafias empresariales, mafias del transporte, mafias criminales, y se reparten la ciudad entre todas las mafias. Y nosotros nos toca aguantarnos, ver cómo se reparten todas las mafias y que no haya un Batman que nos quiera salvar. Justo no tenemos a Batman. Pero como no hay Batman, lo que sí tenemos es nuestra historia y nuestro régimen identitario propio. Entonces, por ejemplo, lo que decías, William, que tienes mucha razón, yo comparto plenamente, hay que volver a esta idea de lo que es un régimen foral. Hay un mito horroroso, moderno, que es el de la ley y el derecho único para todos, que supuestamente eso es garantía de algo cuando no es garantía de nada, más que se aprovechen estos grupos que tú dices, Rafael, para justamente hacer las mafias y robar y jodernos a todos los demás. Lo que se debería hacer, por ejemplo, en el caso de Quito, esto estamos hablando a mediano y a largo plazo, no digo para los que pueda pasar ahorita a raíz del distrito metropolitano y las próximas alcaldías, porque los problemas actuales de Quito son más urgentes, como ya hablamos, inseguridad, transporte, basura, contaminación, todas esas cosas. Pero a largo plazo hay que recuperar esa autonomía completa de las ciudades, hay que recuperar ese régimen institucional foral distinto. Por ejemplo, aquí en Quito hay gente que no tiene un arraigo con la ciudad, porque, por ejemplo, en San Roque, que estamos en el centro, hay muchas poblaciones de indios de la provincia de Chimborazo, y cuando digo la palabra indios, por cierto, no es de ninguna manera despectiva, esto increíble que por la corrección política me toca aclarar esto en un video, pero me toca aclararlo porque si no van a decir, ahí está el Francisco con su palabrería racista y no sé qué. No, la palabra indio es una palabra histórica que hay que utilizarla en su corrección histórica y no en lo que la corrección política nos quiere decir que utilicemos. Aclarado esto, por ejemplo, en San Roque tiene estas grandes poblaciones de indios de la provincia de Chimborazo que vienen acá para trabajar en San Roque, justamente en los mercados que hay aquí en el centro, que no tienen ningún arraigo ninguno con la ciudad. Entonces hay que darle una representación propia para que ellos también puedan tener una capacidad de gobierno
como era antes con los cabildos de indios. Cuando tienes una capacidad propia de autogobierno, el indio tiene que recuperar el autogobierno. Eso. El indio tiene que volver a tener el autogobierno como tenían. Y no solo el indio, y también los distritos de un espacio tan grande como es Quito actualmente. El Quito, obviamente, que hablamos nosotros del histórico, es una cosa de este tamaño comparado al Quito, pequeñita, comparado al Quito actual, que tiene casi 3 millones de habitantes y que está extendido a lo largo de 60 kilómetros y con los valles más. Hay que distritalizar a la ciudad. No puede ser posible que la problemática del centro histórico se le trate con el pensamiento del norte de la ciudad. O la problemática del sur de la ciudad se le trate con pensamiento del norte de la ciudad, porque las realidades son complejas en cada parte. Claro. Yo abogaría por un régimen, inclusive dentro de la ciudad, de autonomías distritales, de alcaldías menores, como ya hay en otras ciudades. Y el repotenciamiento gremial, que fue tan importante incluso en la colonia. Claro. La cuestión corporativa de las ciudades desde el Medioveo, que realmente se ha perdido. Claro. Es importante para la productividad y el orden social. Y lo que tú dijiste, Fabián, empezar a entender que esto ya es un tema que va a superar y que tiene que superar el Estado-Nación. Esto tiene que estar más allá de la discusión del Estado-Nación. El Estado-Nación ya es una cosa que nos tenemos que meter en la cabeza, no solo nosotros, la gente que nos escucha. El debate en torno al Estado-Nación se acabó y se superó. El Estado-Nación tiene que ser superado. Y la forma de superarlo de nosotros es desde lo local, desde la comunidad, desde Quito, desde Ambato, desde Riobamba, desde Guayaquil, desde Loja, desde todas las ciudades y pueblos, comunidades reales. Tiene que empezar a superar esto, primero en el debate, como lo estamos haciendo ahora, en la discusión de ideas y demás, y después en las acciones políticas, metapolíticas y también cívicas de todos los días. Justamente por eso es importantísimo dar estos primeros pasos. Y el primer paso que se debe tener, por ejemplo, en la ciudad de Quito, es ir hacia ese estatuto de autonomía. Ese estatuto de autonomía el cual yo le pregunté a los dos candidatos a la alcaldía en el año 2014, ¿qué van a hacer con el estatuto de autonomía? Mauricio Rodas me dijo básicamente, y permítanme remedarle, sabes que eso no hemos pensado en la propuesta, pero sabes que sí es un tema importante, ¿no? O sea, como hablaba el tipo de... Y luego y también se lo pregunté a Augusto Barrera me dijo, no, tranquilo, que eso ya está planificado, lo vamos a sacar. Nunca lo sacaron, nunca les ha interesado sacarlo, porque el estatuto de autonomía significa la partida del nacimiento de un proceso bajo el cual nos asumimos como región, nos asumimos como un régimen especial en el cual empezaremos a tomar decisiones más allá del gobierno central. Ahí en el estatuto tiene que estar lo de estos cabildos, estos regímenes especiales comunitarios, esto de las alcaldías menores, esto del régimen interno para el tema productivo, para el tema de seguridad, para el tema inclusive tributario, porque eso faculta... El tema ambiental, eso faculta este estatuto. Este estatuto nos permite asumir nuestro propio destino. Y si los políticos no quieren que asumamos no quieren asumir las riendas de la ciudad, la iniciativa popular ciudadana, que también es un tema que está en la Constitución de la República, nosotros tendremos que presentarle al Consejo una solicitud para que se discuta y se apruebe el estatuto dentro del seno del organismo. Y si no lo hacen en un término, están obligados a aceptarlo y tienen que irse a la Corte Constitucional para que se presente como un proyecto ya para una final votación que tendría que venir de la misma ciudadanía. Entonces yo lo que creo es que se debe hablar en los barrios, hablar más allá de las organizaciones políticas, en este caso desde las mismas organizaciones barriales, desde nuestros espacios, desde donde nosotros vivimos, ponerle un plazo perentorio a este nuevo consejo. Ustedes tienen un año para presentarnos el proyecto del Estatuto Autónomo de Quito. Si ustedes no lo presentan, lo presentaremos nosotros. Como organización propia, así sea no partidista, pero toca hacerlo y exigirlo, porque en verdad la ciudad está ya fuera de las manos. Y yo no veo que esto vaya a mejorar en estos 4 años. Es que esa es la herramienta la que permite a la población poder volver a empoderarse. O sea, ¿qué herramienta más eficiente para que la población pueda involucrarse en los asuntos públicos que le competen inmediatamente? Claro, entonces es un elemento básico. No es lo mismo un organismo unicelular que un organismo pluricelular. Pues, estamos hablando de otra sinergia que se da, es otra evolución civilizatoria que se da a partir del involucramiento de la población en sus asuntos
que les competen directamente. Pero ahí también vale la pena mencionar la importancia de trabajar sobre cómo el quiteño verdadero está viviendo la ciudad, porque qué peligroso también sería, hablamos de empoderamiento, en este proceso de degeneración social que está viviendo la ciudad. No vamos a llegar a nada, sino que el cabildo, el ayuntamiento, la alcaldía, como queramos llamarle, este gobierno local que se forme en base comunitaria, tiene que ir generando estrategias psicosociales con las cuales la gente comienza a encariñarse de su ciudad, a observar a sus vecinos, a relacionarse nuevamente con esa tradicional amistad quiteña que era muy común hace 20 o 30 años. Muy preciada. Me acuerdo hasta de una estrategia que era bastante válida. A mí me parece algo tan lindo que se podría recuperar, que ya se ha olvidado la gente. Ahora, ¿qué van a hacer? Es la minga de la quiteñidad. Claro. Todo. La minga de la quiteñidad era una estrategia que parece tan superficial. No es tan superficial, porque le obligaba al quiteño a salir a arreglar su casa, la fachada de su casa, a limpiar los parterres, a trabajar en conjunto con los vecinos y con la autoridad del municipio que le dotaba de herramientas, y se cantaba, y se hacían bailes, y se hacían... Las fiestas de Quito mismo era algo comunitario que vivías en tus barrios. Yo me acuerdo en mi edad pasaba así. Y voy a contar una anécdota referente a las fiestas de Quito, a que se vea la calidad de esa amistad, que era no solo reconocido a nivel local y nacional, sino internacionalmente. Cuando, me parece que a principios de los años 80, visitó la ciudad don Bertrand de Orleans y Braganza, príncipe imperial del Brasil, le recibió aquí Jaime Dusdevez Carvajal, un ex directivo de ARNE, Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana, en su casa en La Mariscal. Y cuando él le recibió a este príncipe brasileño, se quedó fascinado con la actitud del quiteño. Él decía lo que tú decías, del tema de la amistad, que él se sentía seguro, que salían a caminar y la gente se conocía entre todo el mundo. Y era una cosa que él no había visto ni en Brasil ni en Europa, porque obviamente Brasil en la realidad de un desarrollo mucho mayor para esa época que el nuestro. En Sao Paulo tiene 20 millones de habitantes, y en esa época en los 80 ya tenía 10 millones, entonces no era una realidad que se podía vivir. Y esas cosas me pasó constantemente afuera, que gente que se acuerda del Quito de hace 20, 30, 40 años, en Europa, que me ha pasado muchas veces, que me he encontrado con gente que conoce, diplomáticos viejos y demás, que han asistido a algún evento donde yo he estado y me han hecho la conversación. Quito, pero Quito era una cosa así, me decían, Quito, tú en los años 60 podías subirte al bus. Podías subirte, la gente de la clase alta quiteña iba en bus en los años 60 hasta los 70. No era algo que hoy en día el bus se ve como que una tortura subirte a un bus. Es como el servicio público, no es público porque es privado, entre comillas, lo peor que pueda haber, de última. Un servicio clientelar. Y esa misma gente se maravillaba, contaban esas anécdotas que decían, yo en Quito me subí en el bus, un diplomático europeo, alemán, me decía eso. Yo serví en Quito en los 60 y caminaba y agarraba el bus para irme a la embajada. Entonces nos damos cuenta de la involución. Mientras que en el Quito de los años 60 la gente usaba el transporte masivo, que es algo que es muy común en las ciudades desarrolladas del mundo actual, ahora en cambio le hemos huido. Nos damos cuenta, y eso es otra prueba más del proceso involutivo social en el que vivimos. Y es porque hemos privatizado lo que debe ser. Hemos privatizado lo que debe ser público, como el espacio público, y hemos estatizado lo que debe ser parte de la iniciativa privada. Exacto. Como son los aspectos productivos, del emprendimiento, y que justamente por estar estatizado en entidades como esta de Quito Turismo, el ejemplo del turismo, la entidad pública ha funcionado como una burocracia que tiene un comportamiento mafioso. Y entonces tenemos privatizado lo que debe ser público, como el transporte estaba en manos de una mafia privada de empresas de transportación, y en cambio tenemos estatizado lo que debería ser privado. O sea, es el mundo al revés, es cambalache. Muy bien, perdón. Lo que estamos proponiendo, cuando proponemos un modelo orgánico, comunitario, lo que estamos promoviendo es la libertad del individuo, la libertad individual, la forma de plantear sus problemas y él decidir, digamos, qué soluciones va a plantearse y las va a seguir. San Francisco de Quito, una ciudad en crisis y también en oportunidades. Porque de las crisis grandes como las que vive nuestra ciudad pueden venir muchísimas oportunidades, y eso es lo que nos interesa, no solamente analizar el pasado, el presente de la ciudad, sino entender y proyectarnos hacia lo que podemos hacer en el futuro. ¿Qué pasa ahora en estas elecciones próximas? Estamos de cara a este proceso electoral con ninguna representación real de la ciudadanía, también sin ninguna ciudadanía, porque hay que decirlo, no hay ciudadanía en Quito. ¿Quién está vinculado en realidad a la ciudad? ¿Quién puede decir que está activamente haciendo algo por Quito?
Este es un llamado a la acción para que nosotros, los quiteños, tomemos las riendas de nuestra ciudad. Es hora de hacerlo desde lo cívico, desde lo popular inicialmente y después ya con voluntad política y personal desde lo político y lo metapolítico, porque hay que hacerlo. La misión, por definición, de la ciudad es la misión política y nuestra misión tiene que ser política en ese sentido. Es hora de decir basta, es hora de dar el paso adelante y entender que la realidad del Estado-Nación ya se acabó, se superó, va a haber una nueva realidad, de nuevos ordenamientos políticos y tenemos que estar preparados para lo que se viene, en este caso desde lo local, desde las ciudades que en el futuro tendrán que retomar su tradición de ciudades de Estado y entender que las relaciones internacionales ahora son transversales. Estamos viendo lo que pasa ahora, por ejemplo, en la provincia de Manabí, donde grupos armados y en las Esmeraldas, que no son ni del Ecuador ni de Colombia, nada, tienen poder real sobre un territorio armado. ¿Qué vamos a hacer eso desde el Estado Central para tomarlo como desafío? Nada, porque el Estado Central ha demostrado su incapacidad total ante todo. Pero nosotros, desde lo local, tenemos que prepararnos para los desafíos grandes que vienen. Así es, y justamente como había mencionado anteriormente, tenemos este escenario electoral, una polarización, una segmentación del espacio político en el cual el que gane la alcaldía, sea quien sea de los candidatos, no obtendrá en el mejor de los casos más del 30% de la votación. Vamos a tener un consejo metropolitano que va a estar completamente atomizado con gente de un montón de partidos políticos, lo cual va a impedir una verdadera gobernabilidad de la ciudad. Por eso es que para empezar, como medida en el corto plazo, es justamente exigir a los que vayan a tomar el Consejo Metropolitano y la Alcaldía la elaboración de este Estatuto Autonómico de Quito, pero no como una elaboración que salga de la Secretaría de Planificación o de la Administración Central de la Alcaldía. Tiene que ser un documento que sea realizado desde los barrios, desde todas las composiciones sociales de la ciudad, para asumir las competencias que por derecho, que está en la Constitución, en el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, debemos adoptar y debemos exigirlo que se lo realice en el plazo máximo de 1 año desde que tomen posesión. Si no lo hacen ellos, tiene que hacerlo la ciudadanía. La ciudadanía es la que tiene que impulsar este proceso, porque justamente esa es nuestra partida de nacimiento como verdadero distrito metropolitano, como verdadera visión de región. De esa manera podemos tomar realmente las riendas de lo que nos pertenece, que es esta ciudad, y de esa manera poder encaminar cuáles son los aspectos que vamos a necesitar para vivir mejor. Porque vivir en Quito, ahora el quiteño promedio, lamentablemente, somos unos energúmenos a los cuales no nos gusta vivir donde vivimos, porque desde el momento en que nos despertamos nos suena una musiquita del servicio de gas que es totalmente repulsiva y que ya nos pone en una mala predisposición. Salimos a la calle, encontramos lleno de basura y de grafitis a nuestro entorno. Después de eso tenemos que subirnos a un autobús en el cual nos toca ir apretados, donde somos asaltados, las mujeres reciben acoso sexual, uno llega al trabajo completamente derrotado y lleno de frustración. Y por eso es que uno finalmente, si uno maneja un carro, lo maneja con agresividad, es con agresividad hacia el otro, uno camina en la calle mirando a todos lados, porque básicamente uno no puede salir de hacer una gestión bancaria, porque si uno tiene la mala suerte de llevar una mochila, pensarán que uno tiene una cantidad de dinero y terminará siendo asesinado por delincuentes miserables que se han tomado la ciudad. Estamos en un escenario de una lumpecracia que nos está dominando y que va más allá de las potestades que un Estado central ineficiente y un inmundicipio, porque lamentablemente el municipio de hoy en día es inmundicipio, muy bien dicho, no responde a las necesidades de nosotros. Por eso es que hay que darles un tiempo de 1 año a estos políticos que lleguen, de que tomen las riendas. Y si no lo hacen, evidentemente el poder está en los vecinos, en los ciudadanos, para poder adoptar este estatuto, esta nueva realidad y obviamente una nueva composición política de esta ciudad. Yo creo que debemos empezar por ese paso fundamental que nos ha sido negado durante muchos años, porque esto del estatuto no es una cosa nueva, esto ya se pensó
desde la misma época en que salió la ley del distrito. Y justamente esto del distrito vino porque hubo una alcaldía que fue terrible, la de Erdoiza en los 80s, que llamó la atención, sacudió la cabeza de esa gente. Nosotros hemos ya pasado prácticamente 2 décadas de desgobierno en las cuales hemos tenido que cargar el peso del Estado central en el último proceso político que vivimos en el país. Es el momento de volver a tomar las cosas porque ya están fuera de las manos. Y si nosotros no exigimos a los políticos que hagan lo que tengan que hacer, simplemente esto va a terminar saliéndose más allá de control. Y seguramente vamos a estar hablando lo mismo dentro de 4 años. Y tal vez toque adoptar medidas mucho más duras, mucho más sistemáticas y mucho más determinantes. Así es, Julio. En resumen, Bueno, ante el declive, las debilidades del Estado central, la solución que han dado muchos países andinos, y sobre esto se ha escrito mucha literatura, es el asunto de la descentralización, es decir, otorgar competencias, recursos, potestades hacia los gobiernos locales. Y justamente lo que hemos planteado aquí, la recuperación de un estatuto de autonomía, apuntala justamente hacia fortalecer las estructuras de políticas de gobierno locales y abriendo esta a la participación de sus vecinos, porque nadie mejor que ellos conocen sus realidades. Pensando siempre en el largo plazo, pensando siempre en prospectiva para que los problemas de crecimiento informal, crecimiento demográfico, medio ambiente, tráfico, se los pueda prever en 20, 30, 40 años. Los problemas que hoy tenemos son fruto de una ausencia de planificación a largo plazo décadas pasadas. Hubo tiempos que hubo planificación, pero lamentablemente la planificación municipal quedó abandonada o quedó presa o fue víctima de los intereses de especuladores de suelo, de los intereses inmobiliarios y de muchísimas mafias pues que han secuestrado nuestra querida ciudad. En consecuencia, la descentralización da buenos resultados y bueno, sobre esto hay muy buenas experiencias en el caso de Perú, en el caso de Bolivia, por citar algunos casos muy puntuales en los cuales ha dado ejemplos. Países centralistas, pero que tienen estructuras de política de gobierno muy fuertes, y que han dado éxito en esta línea, han adoptado la vía del federalismo, pero esa es otra discusión. Simplemente lo que hay que apuntalar como solución es avanzar hacia un cariño, hacia un respeto, hacia el espacio público, una participación y fortalecer más las capacidades, los recursos de los gobiernos locales. Rafael. Bueno, en resumen, me parece que ya vamos a tener casi 200 años de una república fallida. Einstein dijo una vez la definición de idiota es hacer siempre lo mismo esperando resultados distintos. Entonces es hora ya de cambiar las leyes de juego, porque son las leyes de juego las que mantienen este sistema, este círculo vicioso. La forma más concreta de cambiar esas leyes de juego es implementar un mecanismo comunitario donde los que tomen las decisiones sean las personas, porque son las personas las que saben sus problemáticas y entienden las soluciones que necesitan. Entonces, a partir de este ordenamiento orgánico natural, vamos nuevamente a poder recuperar nuestra grandeza, nuestro destino en nuestra región y en el mundo, y poder mirar siempre a un largo plazo, porque vamos a identificarnos. La comunidad es la que se identifica con sí misma y por lo tanto va a buscar soluciones y va a tener planes para largo plazo. Eso nunca se va a dar, y ya tenemos casi 200 años de experiencia, nunca se va a dar bajo el régimen estatista centralista actual. Juan Diego. Bueno, si consideramos a esta figura de república estatal moderna, caduca, como un monstruo omnívoro que vive gobernado por unos títeres que dependen de los intereses de ciertos grupos plutócratas, entendemos que lo que le interesa a ese sistema es mantener sojuzgados a estas localidades. Por ende, lo que estamos diciendo en estas tertulias no les va a gustar a esos poderes. Por supuesto que no. Ahí viene la invitación a que despertemos como comunidad, nuevamente recuperar esa estructura comunitaria, pero esa estructura comunitaria solo puede funcionar a base de un criterio que va más allá de las leyes, de los procesos y todo, un criterio muy espiritual, muy intrínseco del ser humano, que es la disciplina. Así es. El respeto al bien común. En base a ese, reencontrarme con el amor a la quiteñidad, a mi ciudad, a la que me ha permitido desarrollarme y crecer,
al respeto hacia el prójimo y a una disciplina de hacer las cosas bien, por el bien de mi ciudad, entonces podemos transformarla. De lo contrario, ese estado monstruoso con sus tentáculos nos va a aplastar nuevamente y va a destruir cualquier cosa que nosotros sembremos. Creo que esa sería mi palabra. William. Retomando las palabras de Juan Diego, cuando podemos ir más allá de los estatutos legales, recuperar la individualidad, cada uno nos hace respetar nuestro lugar en donde vivimos y aprovechar el escenario infértil que hay y hacerlo fértil para un futuro prometedor. Muy porque bien. lo demás creo que ya está dicho. Fabián. Sí, justamente con las palabras de Juan Diego, toda esa vocación afectiva de ciudadanía me hace rememorar unos siglos antes al famoso siglo de oro español, al dominico Padre Vittoria, realmente un padre de la teoría política. Él realmente no concebía una armonía en cualquier tipo de unidad política si es que la ciudadanía, los habitantes, no tenían más que un empoderamiento. Hablamos de un activismo político constante que legitimaban esa unidad política. Si solo nos acostumbramos con ir a elecciones, a votar, realmente no estamos llegando a ningún lado. Tenemos que tener un activismo diario como quiteños, principalmente. Eso es. Muy bien. De hecho, la idea la cierra perfectamente Fabián, porque la invitación es esa. Hay que comprometernos desde lo individual, desde lo personal, todos los días, y entender que lo político es la ciudad, es el día a día de los quiteños, es nuestro entorno, es nuestros vecinos, son los buses, es el tráfico, es el tránsito, y nuestra actividad y nuestro activismo político debe ser permanente en ese sentido. Debemos preocuparnos todos y cada uno de los días por mejorar, cambiar esto y volver nuestra realidad otra. Estamos, como lo ha dicho Rafael y como lo hemos analizado muchas veces, a puertas de un bicentenario que nos ha demostrado el fracaso total de este sistema republicano y estatal, y que nos debe brindar no solo esta reflexión de ver las cosas como son, que puede sonar a veces pesimista, sino de entender que tenemos una gran oportunidad por delante de cambiar y de hacer cosas nuevas, y que eso es lo importante, ver la oportunidad que se nos presenta de todo esto. Entre paréntesis, yo quería decir que me parece empoderamiento una palabra horrible, que para las próximas, que el concepto me parece positivo, pero para las próximas tertulias hay que buscar una palabra en castellano, no una mala traducción del empowerment en inglés. Eso como una cosa. Y como otra cosa, para despedir este video, que hay que entender, y eso lo entendemos nosotros, pero tenemos que entenderlos todos, debe haber voluntad individual y colectiva de todos. Sin voluntad no seremos capaces de hacer nada. Debe haber la voluntad de decir, sí, ya vamos a hacer este activismo político y vamos a tener una convocatoria el 6 de diciembre para demostrar a los quiteños que estamos presentes en nuestra ciudad y reivindicar nuestra identidad a gente que quiera atentar ante el patrimonio público, como pasó el 7 de diciembre en la estatua de Benalcázar. Eso es un tipo de activismo político. Y vamos a tener voluntad personal. Si el momento llega más adelante que hay alguien que tenga que lanzarse a un proceso electoral para llegar a un puesto político y tener la voluntad de decir, ¿saben qué? Vamos a demoler esto porque esta es una vergüenza para la ciudad, vamos a hacer esto, vamos a tomar las decisiones del caso necesarias contra las mafias y contra todo, y que no haya esta constante visión de que el político llega al poder para servirse, sino que tienes que estar en el poder político para servir a tu ciudad, para servir a tu comunidad, para servir a lo que eres. Nada más.